acá tenemos el primer ejemplo de lo que es una congruencia de triángulos. Vamos a demostrar por algún criterio que estos dos triángulos, el triángulo 1 y el triángulo 2, son congruentes. ¿Cuál es el único dato que nos dan? El único dato que nos dan es que es punto medio. Al decirnos a nosotros que este triángulo y este segmento AR es punto medio, quiere decir que este lado AF con el FR pues son congruentes, así que AF es congruente con FR. Eso es lo primero que nosotros sabemos. Si es punto medio, también sabemos entonces que este lado es congruente a este lado. Por lo tanto, tenemos que BF es congruente a FH. ¿Qué nos hace falta? Bueno, verificar si AB es congruente con HR, tendríamos lado, lado, lado. O verificar entonces, el más fácil, que el ángulo AFB, se pone F porque ahí es donde está el ángulo, es congruente con el ángulo HFR, o sea que este es congruente con este. ¿Por qué razón? Ángulos opuestos por el vértice. Y ahí tenemos nosotros que ya comprobamos que por el criterio lado, ángulo, lado, el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2. Y ahí tienen ustedes cómo se resuelve este ejemplo de congruencia aplicando el criterio lado, ángulo, lado. Tenemos este triángulo, jóvenes, y este triángulo a nosotros nos dicen nada más que es isósceles. Entonces, vamos a nombrar ABC y le vamos a poner D a esta mediatriz, a esta mediana, perdón, que baja desde el vértice al centro de la línea, como línea recta. Por lo tanto, debemos saber que estos son ángulos rectos. Y al bajar al centro, quiere decir que esta AD es igual a DC. O sea que AD es congruente a DC. ¿Ok? Entonces ahora sabemos también que si es isósceles, este lado con este tienen que ser iguales. Así que el lado AB es congruente con el lado BC. Y obviamente, en este caso que tenemos acá, no hemos cumplido nada, porque si ustedes ven el ángulo, no queda comprendido entre los dos lados que conocemos. Pero entonces, ¿qué hago? Dicen ustedes. Hay una línea que es la mediatriz, la mediana. Si yo tengo dos triángulos, esta mediana está compartiendo a los dos triángulos. Por lo tanto, es la misma para el triángulo 1 que para el triángulo 2. Así que la línea BD, el segmento BD, es congruente con el mismo segmento BD. Y si yo tengo eso, por el criterio, por lo tanto, así se representa, por el criterio lado, 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 demostramos que el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2. Y acá tenemos lado, lado, lado. Como ejemplo 3, amigos, tenemos aquí otro triángulo parecido al anterior. Entonces sabemos que la mediana es compartida para los dos triángulos. Entonces que BD es congruente al mismo BD. Como es equilátero, sabemos entonces que los ángulos son iguales. Pero como acá está partido, entonces también se parte este ángulo. Por lo tanto, el ángulo A es congruente con el ángulo C. Son congruentes con el ángulo C. Y también sabemos que el ángulo D pues es recto. Entonces nosotros necesitamos lado, ángulo, lado. Como es equilátero, sabemos entonces que esta línea con esta línea y la de abajo son iguales. Así que sabemos que AB es congruente con BC. Y al ser congruente con BC, acá sí se cumple lado, ángulo, lado. Así que tenemos que
Por lo tanto, por el criterio ángulo, lado, ángulo, nosotros tenemos que, bueno, acá tenemos también que este ángulo es igual a este porque la mediana lo partió. Entonces tendríamos que agregar que el ángulo B también es congruente con el mismo ángulo B. Por lo tanto, aquí sí, ángulo, que es este, lado, que es este, y ángulo, que es este, también se cumple que el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2. Y ahí tenemos pues algunos ejemplos, jóvenes, de cómo nosotros podemos explicar y analizar lo que son los triángulos congruentes. Ustedes deben saber, si ustedes observan una teoría que hemos visto en videos anteriores, para poder comprender lo que es pues la congruencia de triángulos. En un siguiente video nosotros analizaremos la semejanza de los triángulos y también cómo podemos relacionarlos unos con otros. Así que nos vemos hasta el próximo video, sin nomás recordarles suscribirse a mi canal y a mis redes sociales, seguirme como en Facebook y en Instagram también. Les saluda el profe Víctor y fue un placer estar con ustedes en este video.